Perdón. Lo siento, es que tenía apagado el audio. Les decía que buenos días a todos y que vamos a empezar nuestro tema 3 de transformaciones lineales. Déjenme ver si hay alguien en la sala de espera. Ninguno, perfecto. Entonces vamos a empezar, como les decía, nuestro tema 3, transformaciones lineales. En este tema 3 vamos a revisar algunos conceptos como el núcleo de una transformación, recorrido de una transformación, vamos a encontrar los valores característicos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar nuestra presentación. Entonces vamos a ver qué es primero una transformación lineal. Entonces una transformación lineal es aquella que nos permite pasar de un espacio vectorial a otro, que algunas transformaciones lineales, vamos a ver también en este tema, van de un espacio vectorial al mismo, y ese tipo de transformaciones lineales reciben otro nombre. Vamos a verlo en un momento más. Entonces aquí tenemos que, si tenemos el espacio vectorial V y el espacio vectorial W y la función T que mapea del espacio vectorial V al espacio vectorial W, o sea que va del espacio vectorial V y llega al espacio vectorial W, entonces esta función T recibe el nombre de transformación. Los espacios V y W se llaman respectivamente dominio y codominio de la transformación. En un momento vamos a ver la representación esquemática de este concepto que estamos viendo, que es una transformación. Entonces podemos decir que una transformación es una función, pero este tipo de funciones son de variable vectorial. En cálculo y geometría analítica habían visto funciones reales de variable escalar, es decir, que transforman números en números, pero todos son números reales. Y en ese momento, cuando estaban en cálculo y geometría analítica, les decía, nosotros vamos a trabajar exclusivamente con funciones reales de variable real. En otras asignaturas, como matemáticas avanzadas, que no todos la llevan, se estudian funciones de variable compleja. O sea que en su dominio sí aceptan se aceptan en el dominio números complejos. Ahorita nosotros estamos en la asignatura de álgebra lineal y estamos estudiando también funciones, pero las funciones que se conocen como transformaciones lineales, que son funciones de variable vectorial que convierten vectores en vectores de un espacio vectorial en vectores de otro espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, podríamos tener que V son los vectores con 3 componentes y W son polinomios de grado 2, por ejemplo. Entonces convierte ternas ordenadas en polinomios. Muy bien, entonces les decía que al primer conjunto, al primer espacio vectorial le vamos a llamar dominio y al segundo espacio vectorial le vamos a llamar codominio de la transformación. Muy bien. Vamos a seguir. Déjenme, aquí está, ¿ya? Entonces, en términos generales, una transformación va a ser una función que permite transformar un vector que pertenece a un espacio vectorial que se llama dominio en otro vector que pertenece a otro espacio vectorial que le vamos a llamar codominio. Por esta razón, dicha función es una función vectorial de variable vectorial, es decir, que depende de vectores y da como resultado vectores. Es del tipo W es igual a f de v. Entonces, en cálculo vectorial que van a llevar el próximo semestre, van a estar estudiando funciones vectoriales de variable vectorial. Entonces, ahorita las estamos viendo en álgebra lineal y estamos diciendo que este tipo de funciones se llaman transformaciones y hay transformaciones lineales y no lineales. Nosotros solo vamos a estudiar las transformaciones lineales. Muy bien. Y en este caso, una transformación, estamos diciendo, es una función vectorial de variable vectorial, es decir, es una función en la que le metemos vectores y obtenemos como resultado también vectores. Vamos a ver sus características en un momento. Vamos a ver qué tiene que cumplir para que sea una transformación lineal. Muy bien. Ya está.
Aquí, entonces, representación esquemática de una transformación para que sea más fácil ustedes que lo entiendan. Eso es un poco repetitivo, pero tiene que quedarles muy claro. Una transformación se representa como la transformación T es una función que mapea de V a W, o sea que parte del espacio vectorial V para llegar al espacio vectorial W, donde V se llama dominio y W se llama codominio de la transformación T. Entonces, vean, aquí tenemos un primer espacio vectorial formado por vectores que se llama este espacio vectorial V y representa al dominio de nuestra transformación. Y tenemos otro espacio vectorial que se llama W, que es el codominio de nuestra transformación T. Entonces, vean, la transformación T sería la regla de correspondencia que asigna vectores del primer conjunto con vectores del segundo conjunto. Entonces, vean, aquí tenemos el vector V, le aplicamos la transformación T y obtenemos la transformación del vector V. Aquí está. Transformación del vector V se llama imagen de V. Y dentro del segundo conjunto que se llama codominio, existe un subconjunto o un subespacio vectorial que se llama recorrido de nuestra transformación. Eso es importante. Eso ya lo habíamos visto también cuando revisamos el tema de funciones. Dentro de nuestro segundo conjunto que se llama codominio, hay un subconjunto que se llama rango, recorrido o imagen, que son aquellos elementos del codominio que son imagen de algún elemento de dominio. Solamente aquellos que son imagen de un elemento del dominio se llaman recorrido, rango, recorrido, imagen. En las transformaciones lineales lo conocemos mejor como recorrido de una transformación lineal. Muy bien, vamos a seguir. No sé si tienen alguna duda hasta ahora, algo que no hayan entendido, algo. ¿Sí me van siguiendo, muchachos? Sí. Sí, perfecto, muy bien, muchas gracias. De todos modos, si algo no entienden, me avisan, por favor. Entonces aquí tenemos CAV y W, dos espacios vectoriales sobre un campo K y una transformación T que va del espacio vectorial V al espacio vectorial W. Esta transformación se denomina lineal para todo vector 1 y vector 2 que pertenezcan al espacio vectorial V, que es el dominio, y para todo alfa perteneciente al campo K sobre el cual están definidos los espacios vectoriales. Entonces, una transformación T que va de un espacio vectorial V a un espacio vectorial W se denomina lineal si cumple estas dos propiedades. La primera es superposición. La superposición dice que si yo le aplico la transformación a una suma de vectores, el resultado que yo obtenga tiene que ser equivalente a que yo le aplique la transformación a cada uno de los vectores por separado y luego sume los resultados, sume las imágenes de esos vectores. Muy bien, y la homogeneidad es que si yo le aplico la transformación a un vector multiplicado por un escalar, entonces tiene que ser equivalente a que yo solo le aplique la transformación al vector y a la imagen obtenida la multiplique por el escalar. Entonces, toda transformación lineal T que va del espacio vectorial V al espacio W tiene la propiedad de que la imagen del vector 0 del dominio, o sea, del primer espacio vectorial, tiene que ser igual al vector 0 del codominio. Y aquí está en notación. La transformación del vector 0 de V, que es el dominio, es el vector 0 de W. Entonces, si la transformación es lineal, tiene que cumplir la superposición y la homogeneidad, pero también tiene que cumplir que la transformación del vector 0 del dominio tiene que ser igual a la al vector 0 del codominio. Eso es muy importante. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Dice aquí, determina cuál de las siguientes transformaciones son lineales. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a ver. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a pasar a la pizarra. Ya había buscado algunos. Muy bien. Entonces, aquí dice, déjenme ver. Ajá. Dice, sea L la transformación lineal que va de R3, bueno, la transformación solo,
que va de R3 a R2, definida por, y aquí tenemos que la transformación L aplicada a una terna ordenada da como resultado un par ordenado, nada más. Va de R3 a R2. Entonces convierte vectores de R3 a vectores de R2. Entonces aquí nos piden demostrar que L es una transformación lineal. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse para que esta sea una transformación lineal? Las dos propiedades. Ajá. ¿Y cuáles son esas dos propiedades? Superposición y homogeneidad. Muy bien. Y además una propiedad adicional, ¿no? El cero sea igual en los dos espacios. ¿Cómo? Que el cero del espacio R3 sea igual al cero en el espacio R2. Exacto, que el vector 0 de R3 se convierta en el vector 0 de R2. Muy bien, Daniela. Perfecto. Entonces, bien, Fernando también. Entonces vamos a verificar la primera propiedad. La primera propiedad se llama superposición, ¿no? No tienen que anotar el nombre, no se preocupen, solo lo estoy anotando yo para que lo recuerden. Entonces, en la superposición deben definirse dos vectores porque es la suma de dos vectores. Muy bien, entonces ponemos aquí sean, ¿cómo le llamarían ustedes a sus vectores? Pueden ser cualquiera. B1 y B2. B1, ajá, bueno, voy. Muy bien, entonces sean B1 y B2 pertenecientes a R3. Muy bien. Y B1, ¿quién sería? Tenemos que decirlo. ¿Quiénes serían los componentes de B1? A, B y C. Podemos usar A, B y C, ajá. ¿Y B2? ¿Quién sería B2? Pues X, Y, E, Z. F, G o X, Y, Z, está bien, no pasa nada. Entonces ya, la superposición dice que la transformación, en este caso la transformación se llama L, aplicada a la suma de A, B, C, más E, F, G, tiene que ser igual a la transformación L aplicada al primer vector más la transformación L aplicada al segundo vector. Muy bien. Entonces, del lado izquierdo, lo primero que tenemos que hacer es sumar a estos vectores. ¿Cómo se suman vectores? Pues si no nos dicen una forma específica de sumarlos, tenemos que usar la suma usual de vectores en R3. Entonces, sumamos las primeras componentes entre sí, A con E, B con F y C con G. Muy bien. Y entonces ya, del lado izquierdo lo primero que hicimos fue sumar a los vectores. Del lado derecho ya aplicamos la transformación lineal. Entonces la transformación de ABC, ¿quién sería? Solamente AB. ¿Y por qué sabemos eso? Pues porque desde el principio nos dijeron cómo se definía la transformación lineal. Dice, solamente quitarle la tercer componente. Muy bien. Después, a la segunda transformación del vector B2, pues le aplicamos la regla de correspondencia y se convertiría en E, F. Muy bien. Ahora del lado izquierdo vamos a aplicarla a ese vector, la transformación L, entonces solo nos quedaría la primer componente que es A más E, la segunda componente que es B más F. Y ya del lado derecho sumamos esos dos vectores, como no nos dan una forma diferente de hacerlo, usamos la suma usual y entonces nos quedaría A más E, B más F. Muy bien, y entonces, por lo tanto, se cumple porque la igualdad sí se cumple. El vector del lado izquierdo es igual al vector del lado derecho. Muy bien, ¿y cuál es la segunda propiedad que tiene que verificarse? La homogeneidad. La homogeneidad. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a usar otro color.
Entonces ya la homogeneidad. ¿Y en qué consiste la homogeneidad? En aplicarle la transformación al producto de un escalar por uno de los dos vectores, cualquiera de los dos, voy a utilizar B1, y eso tiene que ser igual a alfa veces la transformación aplicada a ese vector. Entonces, L por, bueno, la transformación L aplicada a alfa veces a B, C, tiene que ser igual a alfa veces la transformación aplicada al vector A, B, C. Entonces, del lado izquierdo, multiplico al escalar por el vector. Y como no nos dicen una forma específica de hacerlo, siempre que no nos digan la forma en la que se hace la operación, vamos a tener que usar la forma en la que nosotros ya sabemos que se realiza la operación, la forma usual. ¿Y por qué les estoy haciendo énfasis en esto? Porque en los primeros temas vimos que pueden definirse operaciones de diferente forma. Nosotros mismos podemos crear nuestra operación. Muy bien. Entonces, si no nos dicen una forma específica, usamos la usual. Entonces, aquí nos quedaría L aplicada a alfa veces A, alfa veces B y alfa veces C. Y entonces, tiene que ser igual a alfa por la transformación del vector A, B y C, que sería simplemente A y B. Exacto. Muy bien. Y entonces, para el lado izquierdo, la transformación aplicada a este vector nos quedaría simplemente alfa A, alfa B. Y al multiplicar alfa por el vector A, B, nos quedaría alfa A, alfa B. Por lo tanto, se cumple. Muy bien. Y entonces ya podemos decir que es una transformación lineal. Y es una transformación. Está muy sencillo esto, ¿no cree? Pero no faltó lo del vector cero. Ajá, esa es otra propiedad que se cumple, pero no dice que la tengamos que verificar. Dice que si la transformación es lineal, que ya lo vimos, entonces se cumple que la transformación del vector cero del dominio tiene que ser igual al vector cero del codominio. Y si es cierto, vean, aquí tenemos al vector cero de R3 y al aplicarle la transformación L, tenemos el vector cero de R3 se convierte en el vector 0 de R2. Muy bien. Y a este tipo, las transformaciones lineales tienen aplicaciones geométricas. De hecho, son parte de este tema. Geometría de una transformación lineal. Entonces, por ejemplo, esta transformación que estudiamos se conoce como proyección. Entonces, lo que estamos haciendo, vean, aquí tenemos a nuestro sistema de referencia en 3 dimensiones. Este es el eje X, el eje Y, el eje Z. Muy bien. Entonces tenemos a este, que es nuestro vector A, B, C. Y lo estamos convirtiendo usando una transformación en el vector A, B. Esta transformación L, que iba de R3 a R2, que convierte una terna ordenada en un par ordenado, se conoce como proyección. Proyección. Estamos proyectando al vector A, B en el plano XY, entonces solo veríamos el par ordenado A, B. Muy bien. No sé si ya comenzaron a ver los videos del canal que les puse. No necesitaban ver todos porque no hemos visto todos los conceptos que ahí se mencionan, pero al menos, no sé, los primeros 3, sí hubiera sido bueno que los vieran porque ahí se aborda el álgebra lineal desde una perspectiva geométrica para que ustedes puedan como entender un poco más de lo que se está revisando y no solo lo vean como operaciones y números que hay que verificar ciertas propiedades, sino que cómo podríamos aplicarlos desde el punto de vista geométrico. Muy bien, entonces les voy a dar unos minutos para que terminen de copiar y hacemos otro ejercicio. Terminen de copiar, por favor.
Muy bien, ¿ya terminaron de copiar? Vamos a hacer otro ejercicio. Si no han terminado de copiar, pueden hacer impresión de pantalla. Y ya para pasar a hacer otro ejercicio. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, díganme. ¿Tienen alguna duda? Vamos a hacer un par de ejercicios más sobre verificar las propiedades para que una transformación se denomine lineal. Y una vez que terminemos esto, vamos a pasar al siguiente concepto que se llama núcleo de una transformación. Y luego vamos a ver recorrido de una transformación. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a otro ejercicio. Dice aquí que, déjenme ver, consideremos a la función L del espacio vectorial P subíndice 2 en el espacio vectorial P subíndice 1 definida por, y entonces aquí tenemos L convierte polinomios de grado 2 en polinomios de grado 1. Muy bien. Y si nosotros observamos, ¿qué es la transformación L? Si convierte polinomios de grado 2 en polinomios de grado 1, pero ¿qué forma tienen estos polinomios de grado 1? ¿Qué sería esa transformación L? ¿Qué operación? derivada. La derivada. Así es, muy bien. Y entonces esta transformación L es la derivación ordinaria, justo. Y no es difícil mostrar que es una transformación lineal. Entonces vamos a verificarlo. Entonces ya está. ¿Qué tenemos que hacer para verificar si es una transformación lineal? Verificar superposición y homogeneidad. Exacto. Muy bien. Superposición. Entonces planteamos dos vectores. Podemos llamarle A1x cuadrada más B1x más C1 y al vector 2 que sea A2x cuadrada más B2x más C2. Y alguien no quiere usar subíndices, solo tiene que usar ¿qué? ¿Qué podría usar? Diferentes. Ajá, muy bien, Brenda. Diferentes que Valores de las constantes, letras de las constantes. así es, muy bien, perfecto. Entonces, la superposición consiste en verificar que la transformación aplicada a una suma de vectores es equivalente a la suma de las transformaciones de cada uno de los vectores. Muy bien, entonces les decía, vamos a hacer un par de ejercicios más y ya vamos a pasar al siguiente concepto. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo se suman polinomios? Pues sumando términos semejantes, o sea, aquellos que tienen la misma variable y el mismo exponente. Entonces sumamos las x cuadradas y nos quedaría A1 más A2 que multiplican x cuadrada, más B1 más B2 que multiplican x, y más C1
más C2, que son los términos independientes. Muy bien. Del lado derecho, ¿cómo quedaría en qué se convertiría el vector A1x cuadrada más B1x más C1 al aplicarles la transformación lineal L, que es la derivada justo? ¿En qué se convertiría este vector al aplicarle la transformación L? 2A1X veces A1X. más B1. Más B1, muy bien, perfecto. Y este vector, ¿en qué se convertiría el segundo vector? Este. 2A2X, ¿no? Muy bien, 2A, aquí me equivoqué, ajá. 2A2X más B2, perfecto. Muy bien, Carla. Ya está. Entonces, ahora aplicándole la transformación L al vector de la izquierda, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2A1 más A2 por X más B1 más B2. Y trabajando solo agrupando términos semejantes del lado derecho, nos quedaría 2 que multiplica A1 más A2 por X más B1 más B2. Por lo tanto, se cumple. Muy bien, ya está. ¿Qué sigue? Verificarla. ¿Qué? ¿La qué? Homogeneidad. Homogeneidad, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a verificar la homogeneidad. Entonces, en la homogeneidad consiste en que al aplicar la transformación L al producto de un escalar por uno de los vectores, que voy a usar el primer vector, muy bien, tiene que ser igual al escalar alfa multiplicando a la transformación del primer vector. Muy bien. Entonces, ¿cómo se multiplica un escalar por un polinomio? Pues multiplicado cada coeficiente del polinomio por ese escalar. Entonces me quedaría alfa por A1x cuadrada más alfa por B1x más alfa por C1. Muy bien. Del lado derecho, ya multiplico al escalar por la transformación de este vector, que sería la derivada de este polinomio. 2A1x más B1. Muy bien. Y entonces al aplicarle la transformación L a este polinomio, nos queda 2 alfa A1x más alfa B1. Y del lado derecho, al multiplicar el escalar por el polinomio, nos quedaría 2 alfa A1x más alfa B1. Y por lo tanto, se cumple. Entonces, sí, es una transformación lineal. Muy bien. Y si yo tengo el vector 0 de los polinomios de grado 2, que sería 0x cuadrada más 0x más 0, y al aplicarle la transformación me quedaría 2 por 0 por x más 0, que sería 0x más 0. Por lo tanto, el vector 0 de los polinomios de grado 2 se convirtió al aplicarle la transformación L en el vector 0 de los polinomios de grado 1. ¿Ya vieron? Esto solo es una propiedad que si la transformación es lineal, o sea, si se cumple la homogeneidad y la superposición, esto también se va a cumplir. El vector 0 de los polinomios del primer espacio vectorial, en este caso los polinomios de grado 2, se va a convertir en el vector 0 de los polinomios de grado 1 al aplicar la transformación. Se llama, ¿cómo se llama? En este caso se llama L, pero se puede llamar de otra forma. En los exámenes de la división ponen, si es una transformación lineal, le ponen T. Pero pues la transformación se puede llamar como sea. Y les estaba diciendo que donde van a ver este tipo de funciones es en cálculo vectorial, que van a estudiar funciones vectoriales de variable vectorial, o sea, funciones donde van a meter vectores y van a obtener como resultado vectores también. Y entonces estamos diciendo que una transformación lineal tiene aplicaciones geométricas. Entonces, en el caso del ejercicio anterior, lo que hicimos fue que a un vector de R3, al aplicarle una transformación lineal, estamos obteniendo su proyección en el plano XY. Muy bien. Vamos a continuar. Si ustedes no tienen duda, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ya terminaron ese, muchachos? ¿Sí? ¿Ya terminaron de copiar? Vamos a pasar a otros si ya terminaron de copiar. Si no, espera un momento más para que copien. ¿Se acuerdan que al principio del semestre yo les dije que íbamos a usar integrales? Pero que para el momento que las revisáramos, ustedes en el curso de cálculo integral, pues ya las habrían visto también. Entonces no hay problema.
porque las integrales que vamos a utilizar solo se aplica el teorema de la integral de x a la n. Entonces es muy fácil resolver esas integrales. Muy bien, entonces ya puedo cambiarle, ya puedo hacer el último ejercicio. Sí, profe, adelante. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Dice que sea la transformación T que va de P subíndice 2 a R. Dice que donde R es igual a el espacio vectorial de los números, espacio vectorial de los números reales bajo las operaciones corrientes. Bueno, es que esta traducción, déjenme cambiarla. Vamos a decir usuales en lugar de corrientes. No, perdón. Bajo las operaciones usuales, de adición y multiplicación. Multiplicación por un escalar. Muy bien. Definida por. Entonces nos quedaría la transformación L aplicada al polinomio at cuadrada más bt más c es igual a la integral definida de 0 a 1 de a t cuadrada más bt más c diferencial de t. Entonces nos piden demostrar que L es una transformación lineal. Muy bien. Entonces dice que la transformación... Sí, perdón. Yo le había puesto T, ¿no? Lo siento. Déjenme corregirlo. Ajá. Entonces nos estaban diciendo que la transformación T convierte polinomios de grado 2 en números reales. Porque R dice que es el espacio vectorial de los números reales bajo las operaciones usuales de adición y multiplicación por un escalar. Ese es el espacio vectorial R. Es un espacio vectorial formado por números reales que están afectados por las operaciones usuales de adición y multiplicación por un escalar. Nosotros sabemos que un espacio vectorial formado por números también puede ser un espacio vectorial. O sea, nosotros ya hemos visto en los temas anteriores que un espacio vectorial puede estar formado por vectores de cualquier tipo. O sea, pueden ser números, pueden ser pares ordenados, ternas ordenadas, eneadas, matrices, polinomios, etc. Entonces no nos sorprende que esta transformación te convierta polinomios en números, porque los números también son vectores. Muy bien. Entonces nos dicen que esta transformación T está definida de la siguiente forma, que al aplicar la transformación T a un vector de los polinomios de grado 2 o menor, se convierte en un número real usando la integración definida. Entonces, bueno, nos dicen que demostremos que es una transformación lineal. Ya sabemos que lo primero que tenemos que verificar es la que... Superposición. Muy bien. Superposición. Perfecto. Entonces, tenemos que definir a dos vectores. Yo les voy a llamar el vector 1, que sea at cuadrada más bt más c, y al vector 2, que sea dt cuadrada más et más f, que pertenecen ambos a los polinomios de grado 2 o menor. Entonces, muy bien. Al aplicar la transformación t a la suma de los vectores b1 más b2, tiene que darnos lo mismo que yo le aplique la transformación t al primer vector y le sume el resultado de aplicarle la transformación t al vector b2. Muy bien, entonces primero vamos a ver cómo nos quedaría la suma del vector 1 más el vector 2. Pues vamos a escribirlo. El vector 1 es at cuadrada más bt más c, y el vector 2 sería dt cuadrada más et más f. Muy bien. Y luego del lado derecho sería la transformación aplicada a t cuadrada más bt más c, y más t aplicada al vector de t cuadrada más et más f. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda la suma
muy sencillo, era A más B, que son coeficientes de t cuadrada. Luego quedaría B más E, que son coeficientes de t. Y por último, C más F, que son los términos independientes. Muy bien. Entonces, del lado derecho, la transformación aplicada al primer vector quedaría como que, como la integral definida de 0 a 1 de a t cuadrada más bt más c diferencial de t. Y esta segunda transformación queda definida como la integral de 0 a 1 de dt cuadrada más et más f diferencial de t. Muy bien, ya está. Ya tenemos nuestros, cómo se aplica la transformación para cada uno de estos dos vectores. Perfecto. Entonces, ahora para este vector, ¿cómo quedaría después de aplicarle la transformación t? Pues sería la integral definida de 0 a 1 de a más b por t cuadrada más b más c por t más c más f, todo esto por diferencial de t. Muy bien. Y pues todos ustedes están llevando cálculo integral. Y si no, no se preocupen, porque pues son integrales donde solamente se aplica, es lo más que vamos a ver en álgebra lineal, integrales de este tipo, donde se aplica el teorema de u a la n diferencial de u. Entonces, la integral de u a la n diferencial de u sería simplemente u a la n más 1 entre n más 1. Muy bien, más una constante esencial arbitraria de integración. Pero si la integral está definida desde a hasta b, de f minúscula de t diferencial de t, entonces calculo su antiderivada, o sea, aplico esta regla que escribí, aplico esta regla, y al resultado obtenido, que se va a llamar antiderivada o f de t mayúscula, le voy a evaluar en el intervalo que va desde a hasta b, y por el teorema fundamental del cálculo, el teorema de la evaluación, primero tendríamos que hacer la evaluación en el límite superior, o sea, en el de arriba, y al resultado obtenido, le vamos a restar la evaluación en el límite inferior. Eso es todo. No se preocupen. Entonces solo vamos a utilizar eso. Este teorema y este último que escribí. Muy bien. Entonces ya, ¿saben? Ah, perdón, otra cosa que vamos a utilizar por los que no están llevando cálculo integral, que son los menos. Entonces, si tenemos una suma de funciones, f1 más f2 más f3, que dependen de t, entonces yo la puedo escribir como una suma de integrales. O sea, puedo partirlo en la suma de las integrales de cada una de las funciones. Muy bien, ya está. Entonces, vean, aquí tenemos 1, 2, 3 expresiones. Entonces, podemos partirlo en 3 integrales. Perfecto. Muy bien. Entonces, nos quedaría la integral de 0 a 1 de a más d por t cuadrada diferencial de t, más la integral de 0 a 1 de b más c por t diferencial de t, más la integral de 0 a 1 de c más f diferencial de t, y eso tiene que ser igual a la integral de 0 a 1 de a t cuadrada diferencial de t, más la integral de 0 a 1 de bt diferencial de t, más la integral de c diferencial de t, de 0 a 1 también, más la integral de 0 a 1 de dt cuadrada diferencial de t, más la integral de 0 a 1 de et diferencial de t, más la integral de 0 a 1 de f diferencial de t. Muy bien, ya. Entonces ahora sí vamos a aplicar este teorema. Tenemos aquí. Y también este otro que dice que si yo tengo una constante k multiplicando a una función, puedo sacar a la constante de la integral. Y solo integrar a la función. Muy bien. Entonces, como estos hacen el papel de constante, los puedo sacar de la integral y solo tendría que integrar a, en el primer caso, tendría que integrar solo a t cuadrada. ¿Quién sería la integral de t cuadrada? Según este teorema. U a la n. Ajá. Un tercio de t al cubo. Exacto, muy bien. Entonces nos quedaría la constante a más d por t cúbica sobre 3, que es un tercio de t cúbica. Muy bien. Y esto tiene que ir evaluado de 0 a 1. Después sería más la integral de b más e. ¿Quién sería la integral de t? O sea, t tiene potencia 1
Entonces quedaría t a la 1 más 1, que sería 2, y abajo tiene que quedar el mismo número. Este se repite aquí abajo. Eso es lo que dice este teorema. Vean, este que escribí aquí. Le sumo 1 y tiene que quedar dividido entre esta misma expresión. Entonces no hay problema. Yo sé que todos están llevando integral, así es que no creo que tengan duda con esto. Estoy tratando, bueno, ya, no importa. Entonces sería que, habíamos dicho, BE por t cuadrada sobre 2 evaluado de 0 a 1. Para esta integral, ¿qué quedaría? Pues sería simplemente C más F por T. Porque aquí hay un 1. O T a la 0. T a la 0 es 1. Entonces, si T a la 0 le sumo 1, me queda T a la 1 sobre 1. O sea, simplemente T. Y eso va a estar evaluado de 0 a 1. Entonces, aquí nos quedaría A T cúbica sobre 3 evaluado de 0 a 1. Luego sería B T cuadrada sobre 2 de 0 a 1. Luego sería C por T de 0 a 1. Luego sería D por T cúbica sobre 3 de 0 a 1. Luego sería E por T cuadrada sobre 2 de 0 a 1. Y por último, F por T de 0 a 1. Muy bien. Y entonces ya usamos este teorema, que primero hay que evaluar a lo que hayamos obtenido en el límite superior. En este caso el límite superior es 1. Y luego la evaluación de esto que obtuvimos en el límite inferior, que es A. En este caso A vale 0. Muy bien. Perfecto. Entonces al evaluar en 1, nos quedaría 1/3 de A más D. Y al evaluarlo en 0, pues queda 0. Entonces no hay que restarle nada. Muy bien, para este segundo término nos quedaría 1/2 de B más C. Muy bien. Para este tercer término nos quedaría solo C más F. Porque la evaluación en 0 en todas da 0. Entonces, si yo voy a restar la evaluación en 0 porque es el límite inferior, entonces no voy a tener que restar nada porque la evaluación en 0 pues da 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces ya del lado derecho me queda A sobre 3 más B sobre 2 más C más D sobre 3 más E sobre 2 más F. Muy bien. Y entonces del lado derecho solamente agrupo términos semejantes, los que están divididos entre 3, que sería A y D. Luego los que están divididos entre 2, que serían B y E. Y por último los que no están divididos entre nada, que son C y F. Y por lo tanto, se cumple. Vean, este fue un poco más largo. Como ustedes pueden ver, verificar que una transformación sea lineal, pues no es tan complicado. Lo único que a veces puede ser un poco largo. Muy bien. O a veces tendrían que utilizar algunas propiedades que han revisado en cursos anteriores. Bueno, en específico, en su curso de álgebra. Imagínense que la transformación T está definida como, no sé, el producto. La transformación T aplicada a una matriz es equivalente a la matriz multiplicada por su conjugada transpuesta. Imagínense si la matriz tiene elementos en el conjunto de los complejos, entonces la transformación T convierte a la matriz A en su conjugada transpuesta. Entonces van a tener que utilizar las propiedades de las matrices y de las conjugadas, y etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, ¿qué nos falta? Apenas verificamos una propiedad, que es la superposición. Nos falta verificar una propiedad, ¿no? Pero pues ya está más corto. Ajá, la homogeneidad, pero pues es más rápido porque ahí solo se utiliza un vector. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, voy a subirlo para verificarlo. ¿Qué es posible aquí? Entonces, en la homogeneidad, vamos a cambiar de color para que no se vea muy negro todo. Entonces, homogeneidad. ¿En qué consiste? En que ya al aplicar la transformación, en este caso se llama T, a alfa veces un vector tiene que ser igual a alfa veces la transformación aplicada al vector B1. Entonces, la transformación T aplicada a alfa por el vector B1, que es AT cuadrada más BT más C, tiene que ser igual a alfa veces la transformación aplicada al vector AT cuadrada
más bt más c. Muy bien. Entonces, ¿cómo se multiplica un escalar por un vector? Pues multiplicando cada coeficiente del vector por ese escalar. En este caso sería alfa por a t cuadrada más alfa por b por t más alfa por c. Y entonces la transformación t aplicada a este vector es la integral definida de 0 a 1 del vector diferencial de t. Muy bien. Entonces ahora sí, del lado izquierdo aplico la transformación t y me quedaría la integral definida de 0 a 1 de alfa veces a t cuadrada más alfa veces bt más alfa veces c diferencial de t. Muy bien. Y del lado derecho yo puedo separarlo como tres integrales. Sería la integral de 0 a 1 de a t cuadrada diferencial de t más la integral de 0 a 1 de bt diferencial de t más la integral de 0 a 1 de c diferencial de t. Muy bien. Del lado izquierdo también lo separo. Sería la integral de 0 a 1 de alfa veces... perdón. Ajá. Muy bien. La integral de 0 a 1 de alfa por... no se borró. Déjenme borrar. Muy bien. Ya está. Entonces nos quedaría la integral de 0 a 1 de alfa a t cuadrado diferencial de t más la integral de 0 a 1 de alfa b t diferencial de t más la integral de 0 a 1 de alfa c diferencial de t. Y eso tiene que ser igual a alfa por... ¿Cuánto vale esta integral? La que subrayé. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Sobre 3. ¿Cómo? A Ah, por T cúbica sobre 3. muy bien, perfecto. Eso evaluado de 0 a 1. La segunda integral vale esta. Bt cuadrada sobre 2. Muy bien, perfecto. De 0 a 1. Y la 0 a última 1. valdría c por t de 0 a 1, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. Entonces vamos a subirle un poco más, nada más. Ya está. Y entonces del lado izquierdo nos quedaría alfa por a t cúbica sobre 3 más alfa por b t cuadrada sobre 2 más alfa por c por t y estas evaluadas de 0 a 1 cada una de ellas. Muy bien. Del lado derecho sería alfa por, y la evaluación en 1 queda simplemente a sobre 3 más b sobre 2 más c. Y la evaluación en 0 pues es 0, por eso no voy a restar nada. Del lado izquierdo me quedaría alfa por a sobre 3 más alfa por b sobre 3 más alfa por c. Y eso del lado derecho quedaría lo mismo, porque si yo multiplico alfa por cada uno de mis expresiones del lado derecho, entonces me quedaría alfa por a sobre 3 más alfa por b sobre 2 más alfa por c. Por lo tanto se cumple, y como se cumplen las dos propiedades, entonces ¿qué puedo concluir? Que es una Es una transformación transformación lineal. Exacto, t es una transformación lineal. Muy bien. Perfecto, ya está. Entonces vamos a dar un momento para que ustedes copien y les pido por favor que sigan viendo los videos de la página que les subí. No de mi página, sino de la página que está en inglés, pero tiene subtítulos. Pueden leerlos con subtítulos. Es importante que los vean porque eso les va a ayudar a entender mejor por qué estamos haciendo todo esto y en qué podrían aplicarlo más adelante. Les decía que álgebra lineal es de las materias más importantes en su formación como ingenieros. No importa qué ingeniería estén estudiando, lo van a usar mucho. En el caso de ingeniería mecánica e ingeniería industrial, yo sé que lo van a usar. En ingeniería industrial, en la investigación de operaciones, que es un área de la ingeniería industrial. Y en ingeniería mecánica, en el estudio de comportamiento de los materiales. Para ver cómo se comporta un material. En específico, estudiamos materiales metálicos y no metálicos. ¿Qué les pasa a esos materiales al someterse a esfuerzos de presión, contracción, flexión, etcétera, etcétera? Para eso sirve la álgebra lineal en esas materias. Entonces, revisen esos videos, por favor.
Muy bien. ¿Ya terminaron de copiar esto? Ya. Profe, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver otro concepto ya que se llama núcleo de una transformación. Bueno, vamos a ver tres conceptos: núcleo de una transformación, recorrido de una transformación, y vamos a ver además el teorema de dimensiones. Vamos a verlo. Muy bien. Si quieren practicar más, ahí hay otros ejercicios. Muy bien. Entonces estábamos viendo. Bueno, vamos a ver ahora núcleo de una transformación. Entonces se denomina núcleo de una transformación al conjunto de vectores del dominio cuya imagen es el vector cero del codominio. Es decir, si la transformación T mapea o va del espacio vectorial V al espacio vectorial W, con dominio en V y codominio en W, entonces el núcleo está dado por el siguiente conjunto. Núcleo de la transformación T es el conjunto formado por los vectores V, tales que al aplicarle la transformación a los vectores V nos dan el vector cero del codominio. Entonces, el núcleo de una transformación es un subconjunto del dominio para el cual se cumple que al aplicarle la transformación T a ese subconjunto del dominio, entonces nos da como resultado el vector cero del segundo conjunto, que se llama codominio, o en este caso del segundo espacio vectorial. Muy bien, entonces aquí dice además que el núcleo es un subconjunto del dominio, y además cuando la transformación es lineal, el núcleo va a ser también un subespacio vectorial del dominio. Entonces nosotros ya sabemos qué se tiene que verificar para que un espacio, bueno, un subespacio vectorial reciba ese nombre. Deben de cumplirse dos condiciones también, ¿no? Y además debe de contener al vector cero de ese espacio vectorial. Lo más importante de esta diapositiva es entender que si nosotros a un subconjunto, perdón, de vectores del dominio les aplicamos perdón, ya estoy de regreso. Entonces, les decía que lo más importante de esta diapositiva es entender que el núcleo de una transformación van a ser los vectores que pertenezcan al dominio, para los cuales al aplicar la transformación den como resultado el vector cero del codominio. Muy bien. Entonces a esos vectores que tienen esa característica se les llama núcleo de una transformación. Y además estoy diciendo que si la transformación es lineal, entonces ese conjunto de vectores van a formar un subespacio vectorial, pero del dominio. Entonces imagínense que mi dominio V son R2, entonces dentro de R2 va a haber un subconjunto de vectores que van a formar un subespacio vectorial. Y ese subespacio vectorial va a ser el núcleo de nuestra transformación. O sea, ciertos vectores que cumplen una característica. ¿Cuál es esa característica? Que al aplicar la transformación, en este caso T, van a dar como resultado el vector cero del codominio. Ahorita vamos a hacer ejercicios sobre eso, pero estamos viendo la teoría nada más, qué es el núcleo de una transformación y qué es el recorrido ahora de una transformación. Vamos a verlo. ¿El núcleo es el subespacio vectorial de cuál, perdón? Es que el núcleo es un subespacio vectorial, pero del primer conjunto que se llama dominio. Entonces el núcleo forma parte del dominio, pero no es todo el dominio. Solo son aquellos vectores que al aplicar la transformación den como resultado el vector cero del codominio. Ok. Puede ser que sea un solo elemento, pero puede ser que sean más. De Sí, nada, gracias. de nada, de nada. Entonces vamos a ver lo siguiente. Recorrido de una transformación. Entonces dice, se llama recorrido de una transformación. Recuerden, voy a regresar un poco al esquema que teníamos. Vean.
tenemos aquí la representación esquemática de una transformación. Entonces tenemos un espacio vectorial V que se llama dominio y un espacio vectorial W que se llama codominio. Dentro del dominio va a haber un subconjunto de vectores que van a formar un subespacio vectorial que se llama núcleo de la transformación. Y el núcleo de la transformación tiene como característica que al aplicarles la transformación a esos vectores van a dar como resultado al vector 0 del codominio. Si no dan como resultado el vector 0 del codominio, entonces no se llama núcleo, solo forman parte del dominio y ya. Muy bien, pero después tenemos que en el segundo conjunto que se llama codominio, tenemos otro subconjunto que se va a llamar recorrido de la transformación. Y el recorrido de la transformación van a ser aquellos vectores, imágenes de los vectores del dominio. O sea, solo aquellos que sí tienen un asociado en el primer conjunto. Muy bien. Es casi como cálculo y geometría analítica, pero les dije que en lugar de trabajar con funciones funciones reales de variable real, estamos trabajando ahora con funciones funciones vectoriales de variable vectorial. O sea que en el primer conjunto tenemos vectores y al aplicarles una transformación, o sea, al decirles una regla de correspondencia, obtenemos otros vectores de otro conjunto. Y les dije que también hay transformaciones que van del mismo espacio vectorial al mismo. Vamos a ver ahorita cómo se llaman estas transformaciones. Y les dije también que hay transformaciones que son no lineales, pero nosotros en álgebra lineal solo estamos estudiando transformaciones lineales. ¿Y qué características tienen las transformaciones lineales que cumplen dos propiedades? ¿Cuáles son esas dos propiedades? La superposición y la homogeneidad. Entonces, si no cumplen esas dos propiedades, pueden ser transformaciones, pero no lineales. Nosotros solo estamos estudiando las que se llaman transformaciones lineales, porque para esas que se llaman transformaciones lineales se cumple todo lo que estamos revisando. Entonces, lo primero que vimos ahorita es lo de núcleo de una transformación. Entonces, el núcleo son aquellos vectores que pertenecen al primer conjunto, para los cuales, al aplicar la transformación T, dan como resultado el vector 0 del codominio, o sea, del segundo conjunto. Y este núcleo forma un subespacio vectorial si la transformación es lineal. Solo si la transformación es lineal, el núcleo va a ser un subespacio del primer conjunto que se llama dominio. Muy bien. Ahora, el recorrido de una transformación se denomina recorrido de una transformación al conjunto de todos los vectores que son imagen de algún vector del dominio. Es decir, si la transformación T va del espacio vectorial V al espacio vectorial W, donde V es el dominio y W el codominio, entonces el recorrido está dado por el siguiente conjunto. El recorrido de una transformación T aplicado al espacio vectorial V está dado por las transformaciones de los vectores V, para los cuales se tiene que los vectores V pertenecen al primer conjunto. Entonces, otra vez les repito, el recorrido de una transformación van a ser las imágenes de los vectores del primer conjunto. Entonces, aquí dice, recorrido de una transformación es el conjunto formado por las imágenes de los vectores que pertenecen al primer conjunto. Entonces, en notación matemática, esta resume todo lo que escribimos aquí arriba. Entonces, esto recorrido de la transformación T es igual a el conjunto formado por los vectores que son imágenes de los vectores del primer conjunto. Aquí nos están diciendo, V pertenece al primer conjunto que se llama dominio. Y luego aquí también dice, si la transformación es lineal, el recorrido va a ser un subconjunto del codominio o un subespacio del recorrido. Perdón, un subespacio vectorial del codominio. El recorrido es un subespacio vectorial del codominio. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, dice aquí recorrido de una transformación. Para determinar el recorrido de una transformación lineal, debemos aplicar el siguiente teorema. Sea la transformación T que va de V a W es una transformación lineal, si una base B formada por los vectores B1, B2 hasta Bn es una base del dominio, entonces el siguiente conjunto generador, que sería la transformación del primer vector de la base B, la transformación del segundo vector de la base B y la transformación del vector enésimo de la base B, es un conjunto generador del recorrido. Muy bien. Entonces aquí con esto podemos ver qué forma van a tener los vectores del recorrido de la transformación, donde entendemos que el recorrido va a ser un subconjunto de los vectores del segundo conjunto que se llama codominio.
pero van a ser solo aquellos vectores que tienen imagen dentro del primer conjunto. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Más o menos, más o menos? ¿O no? ¿O no entendieron nada de lo que dije? Si no entendieron, pues decirme para que se los explique otra vez, pero ya sin las presentaciones, sino en la pizarra. ¿Sí Y de entendieron? nuevo, ¿No profe. entendieron? ¿Cómo? De nuevo. De nuevo, muy bien. Entonces decimos, una transformación lineal es una función de variable vectorial que convierte vectores de un espacio vectorial, en este caso V, en vectores de otro espacio vectorial llamado W. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Sí entendieron eso hace rato? Sí, profe. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces partimos de un primer conjunto que se llama dominio. Y este dominio es un espacio vectorial, o sea, está formado por vectores, por los vectores B1, el vector B2, el vector B3, el vector B4, el vector B5, así sucesivamente hasta el vector Bn. Y luego tenemos un segundo conjunto, que es un espacio vectorial en sí mismo, llamado codominio, y está representado con la letra W. Entonces ahí tenemos a los vectores W1, W2, W3, W4, W5, hasta Wn. Muy bien, perfecto. Y luego tenemos una regla de correspondencia, que se llama T. Recuerden, las reglas de correspondencia nos dicen cómo se relacionan los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. En los ejercicios que hicimos, en el ejercicio de la transformación que era proyección, nos decía al primer vector simplemente lo proyectamos en el plano XY. ¿Cómo se hace eso? Quitándole su tercer componente. Muy bien. Entonces, en este caso, yo podría decir que al vector B1, al aplicar la transformación T al vector B1, obtengo como resultado el vector W1. Entonces ya los uno. Luego, al aplicar la transformación T al vector B2, obtengo el vector W2. Y luego, al aplicar la transformación T al vector B3, obtengo el vector W3. Y ahí ya paro. Entonces, vean, estos tres vectores que están del lado derecho se van a llamar recorrido. Que, si se dan cuenta, no seleccioné a todos los vectores del codominio. Solo seleccioné, encerré a los tres que son imagen de un vector del primer conjunto que se llama dominio. Entonces, el recorrido es eso. Solo son aquellos vectores del segundo conjunto que son imagen de algún elemento del primer conjunto. ¿Ya entienden eso del recorrido? Sí, más o Sí, menos. profe, gracias. Muy bien. Entonces, es eso, nada más. Ya lo habíamos visto también cuando vimos isomorfismo y vimos el concepto de funciones también. Entonces, estas que estamos revisando, las transformaciones lineales, son funciones, pero son funciones vectoriales de variable vectorial, porque meten vectores y obtienen como resultado vectores. Entonces, lo que ya sabían en cálculo y geometría analítica del tema de funciones aplica igual para las transformaciones lineales. Entonces, también vamos a ver, como ustedes, si ya han leído lo que les subí, las guías que les subí, vamos a ver composición, vamos a ver suma, resta, vamos a ver ¿cómo se llama? El dominio de la función composición, etcétera, etcétera. Todo eso que vimos en cálculo y geometría analítica, bueno, que revisaron en cálculo y geometría analítica en el tema de funciones, también lo vamos a utilizar aquí en álgebra lineal, pero ahora para funciones vectoriales de variable vectorial. Y esto que estamos viendo en álgebra lineal lo van a usar también ustedes en cálculo vectorial el siguiente semestre. Muy bien, entonces les repito, el recorrido de una transformación van a ser aquellos elementos del segundo conjunto que se llama codominio, que son imágenes de algún elemento del primer conjunto que se llama dominio. En otras palabras, el recorrido van a ser aquellos vectores que sí tienen pareja o que sí están asociados a un elemento del primer conjunto. Los que no estén asociados a ningún elemento del primer conjunto se van a llamar solamente elementos del codominio, pero no se llaman recorrido. Eso es lo primero que entiendan que sea recorrido. Solo son aquellos vectores que sí son imagen de algún vector del primer conjunto. Muy bien. Luego, lo que vimos también, que es el núcleo de una transformación van a ser, primero lo que yo tengo que identificar del segundo conjunto que se llama codominio es a su vector 0, el vector 0 del codominio. Y entonces, si yo, por ejemplo, al vector 4 le aplico la transformación T y obtengo al vector 0 de W, y al vector B5 le aplico la transformación T y obtengo el vector 0 de W, entonces
estos dos elementos se van a llamar núcleo de mi transformación. El núcleo de la transformación son aquellos vectores que al aplicar la transformación T dan como resultado el vector 0 del segundo conjunto, que se llama codominio. ¿Ya lo entendieron? Sí, profe. Sí. Entonces vean otra vez, el núcleo van a ser aquellos vectores del primer conjunto que cuando les aplique la transformación T den como resultado el vector 0. Y el recorrido es un subconjunto del segundo conjunto que está formado por aquellos vectores que sí son imagen del primer conjunto, o sea, que sí tienen pareja en el primer conjunto. Muy bien. Entonces, lo importante primero era entender qué son estos conceptos. Lo segundo ya es, entonces, nosotros vamos a tener que determinar el núcleo y el recorrido, porque como ustedes recordarán, cuando yo estaba leyéndoles las diapositivas, decía, el núcleo es un subespacio del espacio vectorial del dominio, o sea, son un subespacio, yo diría aquí, núcleo es subespacio de B, es un subespacio del dominio, y el recorrido es un subespacio de W. Muy bien. Y entonces, ¿cómo sabemos que un conjunto de vectores es subespacio de un espacio vectorial? Se cumple la suma de vectores, la multiplicación por un escalar y si contiene el vector 0. Exacto, muy bien. Sí, se cumple la cerradura para la suma de vectores, para la multiplicación por un escalar y además contienen al vector 0. Entonces yo puedo decir que el núcleo es un subespacio del dominio si y solo si se cumple la cerradura para la suma de vectores, la cerradura para la multiplicación por un escalar y además este núcleo contiene al vector 0 del dominio. Luego, el recorrido es un subespacio del codominio si y solo si cumple la cerradura para la suma de vectores, la cerradura para la multiplicación por un escalar y además contiene al vector 0 del codominio. Entonces, todo eso debe de cumplirse para que sea el recorrido, un subespacio del codominio. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Y ahorita hacemos ejercicios, no se preocupen. No creo que hagamos muchos ejercicios hoy. La próxima clase vamos a seguir haciendo ejercicios, solo la mitad de la clase, sobre el dominio y el recorrido de una transformación lineal. Muy bien, pero vamos a ver otra cosa importante y ya empezamos los ejercicios. Entonces, aquí dice, ¿cómo se encuentra el recorrido de una transformación? No nos están diciendo paso por paso, solo nos dicen en general, para determinar el recorrido de una transformación es importante aplicar este teorema. Entonces, ¿qué hay en esta diapositiva que ya leí hace rato? A ver, ¿qué necesitarán para determinar el recorrido de una transformación? Obtengan información ustedes de lo que ya leímos. A ver, díganme. ¿Qué creen ustedes que se necesita según lo que ahí observan? Una base del dominio. Una base, muy bien. Para encontrar el recorrido de una transformación necesitamos una base del dominio. Muy bien, una base del dominio. ¿Y ustedes cómo determinarían una base? A ver, ¿qué características primero debe de tener un conjunto para que se llame base? Tiene que ser Generador y linealmente independiente. Muy bien, tiene que ser generador y linealmente independiente. Muy bien. ¿Cómo se comprobaba que un conjunto de vectores es linealmente independiente? Sí, la determinante es Ajá. igual a 0. ¿La Diferente de 0. determinante es igual a 0? Diferente. No, diferente, ¿no? ¿Diferente o igual? ¿Cómo ven? Distinto. Diferente. Diferente, ajá, muy bien, porque significa que va a tener solución, pero la única solución que tendría sería que todo valga 0, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Porque si era 0, entonces el sistema era Dependiente. que tenía muchas soluciones y Linealmente. entonces ya los vectores eran dependientes, linealmente dependientes. Así es, muy bien. ¿Y cómo sabemos que sí es generador un conjunto de vectores? Porque El sistema lineal es compatible, ¿no? compatible. No. Lo que hacíamos era realizar una combinación lineal de los vectores de la base, cualquiera que ésta sea, con un vector genérico. Y entonces nada más teníamos que ver si tenía solución. ¿Cuántas? Una o muchas, pero con que tenga solución,
entonces ya es generador. No importa si tiene una o muchas. Con que tenga solución es generador. Pero ustedes pueden decir, ¿solución de qué o comparado con qué? Pues es comparado con un vector genérico, no lo olviden. Porque para la dependencia lineal o independencia se compara con el vector cero. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, eso es cómo saber si es una base. Muy bien. Y como ya vimos también en las sesiones anteriores, cómo obtener una base de un conjunto, de un espacio vectorial, perdón. Asignando unos y ceros. Ajá, ¿a qué? ¿Qué nos tendrían que dar para poder asignar unos y ceros? Base. No, porque es lo que queremos, una base. Pero Una ¿cómo base. la obtendríamos asignando unos y ceros? ¿A qué le tendríamos que asignar valores de unos y ceros? O las variables. Ajá, a Ah, las el variables genérico, de ¿no? quién. De genérico. Ajá, para que podamos obtener una base, nos deben de dar el vector genérico de ese espacio vectorial. Si nos lo dan, entonces asignamos valores de unos y ceros y con eso vamos obteniendo vectores. Esos vectores forman parte de la base. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces, para encontrar el recorrido de una transformación, nos tienen que dar una base o nosotros la tenemos que generar. ¿Cómo la generaríamos? Dijimos, a partir del vector genérico, asignándole valores de unos y ceros. Muy bien. Una vez que ya tenemos esa base, entonces le tenemos que aplicar la transformación lineal a cada vector de la base y luego a esos vectores resultantes los tenemos que multiplicar por un escalar en forma de una letra. Entonces, al sumarlos, vamos a obtener un nuevo vector genérico. Pero ese nuevo vector genérico va a ser la forma que tendrían los vectores del recorrido de la transformación, porque al aplicar la transformación a cada uno de estos vectores, obtenemos un nuevo conjunto que se llama conjunto generador del recorrido. Y ya nada más para ver qué forma tienen los vectores del recorrido, hay que multiplicar a cada vector obtenido en el conjunto generador por una letra. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 3 vectores, al primer vector lo multiplico por la letra A, al segundo por la letra B y al tercero por la letra C y lo sumo. Entonces me va a quedar un vector que va a tener muchas letras y ese vector es el vector genérico del recorrido de la transformación. ¿Sí? ¿Más o menos? Ya lo hemos hecho en el tema anterior de espacios vectoriales, cuando nos preguntaban, determina el espacio vectorial, el espacio renglón de la matriz y la dimensión de este. Entonces lo que hacíamos era reducir nuestra matriz a su forma canónica escalonada. Cada renglón era un vector y a cada vector lo multiplicábamos por una letra y luego sumábamos esos resultados y nos quedaba un vector que contenía letras. Ese se llama vector genérico y ese vector genérico describía a los vectores del espacio renglón de esa matriz. Y es lo que estamos haciendo aquí, o sea, deben de darme una base y si no yo la puedo formar a partir del vector genérico del dominio. A esta base le aplico la transformación y entonces esos vectores obtenidos se llaman conjunto generador del recorrido. Pero si yo quiero el recorrido, ¿qué forma tendría el recorrido? Simplemente tendría que multiplicar a cada vector obtenido por una letra y ya sumarlo. Entonces me va a quedar un solo vector, que ese vector se llama vector genérico del recorrido. Y ese vector genérico, ¿para qué me sirve o por qué lo calculé? Porque ese vector genérico estaría describiendo la forma que tendrían todos los vectores de este nuevo espacio vectorial, que se llama recorrido de la transformación y que es un subespacio del codominio. Muy bien, bueno, de todos modos vamos a hacer ahorita un ejercicio al menos. Entonces, bueno, ¿cómo se denota el núcleo y el recorrido? Entonces, el núcleo se representa como n de t, es el conjunto formado por los vectores v, tal que al aplicar la transformación t den el vector 0 del codominio. Y el recorrido es la transformación de los vectores del espacio vectorial v, está formado por el conjunto de vectores transformación de v, tales que v pertenecen al primer conjunto que se llama dominio. Muy bien. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Muy bien. Perfecto. Ajá, esto es lo importante que también tienen que anotar, que se llama teorema de dimensiones. Si V es un espacio de dimensión finita, ¿eso qué significa? Que la dimensión es 1, 2, 3, 4, 0.
10, 20, 30, no sé, pero que sea un número. Entonces, si B es un espacio vectorial de dimensión finita y la transformación T va de V a W, y esta es una transformación lineal, entonces la dimensión del primer conjunto, que se llama dominio, tiene que ser igual a la dimensión del recorrido más la dimensión del núcleo. Entonces, si la transformación es lineal, se cumple este teorema que se conoce como el teorema de dimensiones. ¿Qué dice el teorema de dimensiones? Y nos sirve para comprobar también si nosotros estamos bien o no. El teorema de dimensiones dice que la dimensión del primer espacio vectorial, o sea, del espacio vectorial del que partimos, que se llama dominio, la dimensión del dominio tiene que ser igual a la dimensión del núcleo, aquí está, más la dimensión del recorrido. Entonces, no lo olviden, dimensión de el dominio es igual a la dimensión del recorrido más la dimensión del núcleo. Dimensión del dominio es igual a la dimensión del recorrido más la dimensión del núcleo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer ya un ejercicio para que lo entiendan mejor. Bueno, sí, hasta donde alcanzamos a terminar. Dice, sea L, la transformación que va de R3 a R3, es una transformación lineal definida por... Entonces aquí nos dicen cómo se define la transformación. Nos dicen que la transformación aplicada al vector de componentes ABC se convierte, bueno, hace que este vector ABC se convierta en el vector 3 veces A más B, 6 veces A menos C, 2B más C. Es importante que ustedes empiecen a darse cuenta que en algunos ejercicios nos van a dar la regla de correspondencia de la transformación, es decir, qué tipo de vectores vamos a tener y en qué tipo de vectores se van a convertir y cómo es que vamos a hacer esa conversión. Pero en algunos otros nos van a dar otra información y con esa información nos van a pedir, entonces dime cuál es la regla de correspondencia de la transformación. ¿Cómo es que yo logro convertir estos vectores en estos otros? ¿Cuál sería la regla de correspondencia que siguen? Vamos a ver la próxima clase algunos ejemplos como esos. Muy bien. En este ejercicio, que sí nos dan la regla de correspondencia, nos piden obtener su núcleo y su dimensión y una de sus bases. Luego nos piden encontrar el recorrido, su dimensión y una de sus bases. Y por último nos piden verificar que la dimensión del primer conjunto, que es el dominio, tiene que ser equivalente a la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido. Entonces, lo primero que les pregunto es, ¿cuál es la dimensión del dominio? O bien, antes de esa pregunta, ¿quién es el dominio? ¿Qué espacio vectorial es el dominio? Ternas ordenadas. R3, ajá, formado por ternas ordenadas, muy bien. ¿Cuál sería la dimensión de R3? Aquí está en la regla de correspondencia, nos está diciendo qué forma tienen los vectores de R3, que son A, B y C. A, B y C es el vector genérico de los vectores de R3. ¿Cuántas letras tiene? 3. ¿Y cuál es la dimensión? 3. Porque habíamos dicho en los temas anteriores que la dimensión de un espacio vectorial también la podríamos inferir a partir de las letras que tenga. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿la dimensión del dominio quién es? ¿Quién sería la dimensión del dominio? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la dimensión del dominio? Quise decir. No quién. ¿Cuál sería? A, B, C. No. La dimensión es un número. Ajá. 3. Sí, muy bien, la dimensión es 3, perfecto. Entonces, en el inciso C tenemos que verificar que 3 tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido. Imagínense que el núcleo sea de dimensión 1 y el recorrido de dimensión 2. Entonces, tenemos que verificar que se cumpla esta condición. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a empezar. No creo que nos dé tiempo de terminarlo, pero pues hasta donde avancemos lo vamos a dejar. Voy a tomarle foto para que ya cierre la presentación y ya continuemos. Muy bien. Perfecto. Descartar. Bueno, ya, no la tuve que cerrar. Perfecto, muy bien. Entonces, déjenme abrir la foto que tomé. Ajá. Nuestra transformación T convertía a vectores de R3, que son A, B, C,
en vectores también de R3, pero que ahora tienen otra forma, que son 3A más B, 6A menos C, 2B más C. Muy bien. ¿Qué nos pedían en el inciso A? Muy bien. Núcleo de la transformación. Muy bien. ¿Y qué es el núcleo de una transformación? ¿Me pueden decir? Los que al hacer la transformación te dan el vector 0. Vector 0. Ajá, ¿el vector 0 de quién? Del codominio. Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, el núcleo de una transformación es el conjunto de vectores que al aplicarles la transformación que nos den, en este caso se llama T, nos van a dar como resultado el vector 0 del segundo espacio vectorial que se llama codominio. Muy bien. Entonces, es muy fácil, si ya entendimos la definición, pues determinar el vector 0, digo, el núcleo de la transformación. Entonces, en el núcleo de la transformación nos dice que si yo le aplico la transformación T a ciertos vectores, pero yo no sé quiénes son esos vectores, entonces le aplico la transformación al vector genérico, y entonces al aplicarle la transformación T al vector genérico, ¿qué obtengo? 3A más B, 6A menos C, 2B más C. ¿Están de acuerdo todos? Sí, muy bien. Pero yo no quiero cualquier vector del codominio. Yo solo quiero aquellos vectores. Bueno, yo solo quiero que esos vectores que obtenga tengan la forma del vector 0 del codominio, que como el codominio también es R3, entonces, ¿quién es el vector 0 de R3? Pues el vector de componente 0, 0, 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, siempre se va a formar un sistema de ecuaciones. Observen, yo tendría que comparar 3A más B con el vector 0, luego tendría que comparar 6A menos C con la segunda componente, que es 0, y luego tendría que comparar a, déjenme borrar, 2B más C con la tercer componente, que también es 0. Entonces se formó un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Ya lo observaron? Entonces, ¿cómo se obtendría el núcleo de una transformación? Pues al vector genérico de la transformación, perdón, al vector genérico del dominio le aplico la transformación T. Eso me da como resultado un nuevo vector. Y ese nuevo vector que yo obtenga, lo tengo que igualar con el vector 0. ¿Pero por qué razón lo igualo con el vector 0? Porque así se define el núcleo. El núcleo son todos aquellos vectores del primer conjunto que al aplicarles la transformación T, me den como resultado solo el vector 0 del segundo conjunto. Por eso es que lo igualo al vector 0. ¿Están de acuerdo? Muy bien, entonces ya lo resolvemos esto. Es un sistema de ecuaciones. Nos quedaría 3, 1, 0, 0. Luego nos quedaría 6, 0, menos 1, 0. Luego sería 0, 2 y 1 y 0. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, perdón. No, nunca uso esta notación aquí con ustedes porque tenemos que resolverlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues convertimos este en un 1. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando al renglón 1 por 1/3. Entonces nos quedaría 1, 1/3, 0 y 0. Muy bien. El renglón 2 no sufre modificaciones y el renglón 3 tampoco. Voy haciendo operaciones una por una para no equivocarme. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago que con este 1 se haga 0 el que está por debajo? ¿Me pueden decir, por favor? R1 más R2. Menos 6 veces R1 más R2. Muy bien. Entonces sería 1, 1/3, 0 y 0. Perfecto. Déjenme mejorar esto. Ya está. Entonces me quedaría 0, menos 6 por 1/3 es menos 2, más 0, menos 2. Menos 6 por 0 es 0, más 0, perdón, más 0, más menos 1 es menos 1, menos 6 por 0, 0, más 0, 0. Y ahora sí 0, 2, 1 y 0. ¿Y qué observamos, muchachos? ¿Qué observamos hasta este momento? Los últimos dos renglones Son proporcionales. Son proporcionales, muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer 0 un renglón. 1, muy bien. Perfecto. Hacer 0 a uno de ellos. Muy bien. Muy bien. ¿Ya ven como si han entendido las clases? Muy bien. Entonces sería 0, menos 2 y menos 1. Ya está.
como el renglón 2 y el renglón 3 eran proporcionales, yo hago 0 a uno de ellos. Si 3 fueran proporcionales, hago 0 a 2 y me quedo con 1, no lo olviden. Muy bien. Después ya, al renglón 2 lo multiplico por menos un medio. ¿Para qué razón? Para tener en esta posición un 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces nos quedaría 0, 1, un medio y 0. Y ya con ese 1 hago 0 al elemento que está por encima, que es este 1/3 que acabo de escribir. Entonces ya multiplico menos 1/3 por el renglón 2 más el renglón 1. Y entonces ya me queda 0, 0, 0, 0. Luego 0, 1, un medio, 0. Y ya me quedaría 1. Menos 1/3 por 1 es menos 1/3 más 1/3 es 0. Menos 1/3 por menos un medio me queda menos 1/6 más 0 es menos 1/6. Y menos 1/3 por 0 es 0 más 0, 0. Muy bien. Ya está. Entonces, aquí tendríamos que el vector 1. Perdón, olvídenlo. Control Z, ya está. Entonces, aquí tendríamos que A es igual a. Perdón. Ya no quiero poner el resultado directo porque si no. Entonces, sería que la primera columna está describiendo a los valores de A, la segunda a los valores de B y la tercera a los valores de C. Entonces, para el primer renglón de la matriz quedaría A menos 1/6 de C es igual a 0. Y para el segundo renglón quedaría que B más un medio de C es igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Todos? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ya nos quedaría que A es igual a 1/6 de C y que B es igual a un medio de C. Entonces, menos un medio, sí, porque esta era positiva, pasa del lado derecho negativa. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya quiere decir que el núcleo de nuestra transformación, el núcleo de la transformación T, serían aquellos vectores, dijimos, que núcleo de nuestra transformación serían aquellos vectores que pertenezcan al dominio. ¿Quién es el dominio? R3, pero que al aplicar la transformación T nos den como resultado el vector 0 del segundo conjunto. ¿Están de acuerdo? Tal que B pertenece a B. Muy bien. Así se definía el núcleo de una transformación, ¿sí o no? Entonces, lo que nosotros estábamos buscando es qué forma tienen los vectores del núcleo de la transformación. Y ya lo encontramos con esto que calculamos. Entonces, nos están diciendo que los vectores del núcleo tienen que pertenecer, aquí está, al primer conjunto. ¿Quién es el primer conjunto? R3. O sea que los vectores que formen el núcleo de la transformación tienen que tener 3 componentes. Pero no solo van a ser aquellos vectores que tengan 3 componentes, sino aquellos vectores que al aplicar la transformación T nos den como resultado el vector 0 del codominio. Muy bien. Entonces, primero que nada, sabemos que los vectores que forman al núcleo tienen que tener 3 componentes. Pero no solo deben de tener 3 componentes, sino que al aplicar la transformación deben de dar como resultado 0. El vector 0 del segundo conjunto, que para este ejercicio el segundo conjunto también es R3. Nosotros calculamos aquí, con esto que hicimos, al igualar el vector genérico de la transformación con el vector 0 del segundo conjunto, obtuvimos estos dos valores, que A debe de valer 1/6 de C, que B debe de valer menos un medio de C, y C, por lo tanto, debe de tomar el valor de C. Entonces, el núcleo van a ser aquellos vectores que tengan justo esta forma. Nosotros ya encontramos aquí el núcleo de nuestra transformación. Entonces, el núcleo de nuestra transformación que tenemos aquí serían los vectores que tengan esta forma. 1/6 de C, menos un medio de C, C, tal que C pertenezca a los reales. Ya está. ¿Y cómo sabemos que estamos bien? Pues vean ustedes. Vean. Déjenme usar otro color diferente. Voy a subir esto un poco. Muy bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era el núcleo de una transformación? Pues van a ser aquellos vectores que al aplicar la transformación T den como resultado el vector 0 del segundo conjunto, que se llama codominio. Entonces, imagínense que si yo le digo que C valga 1, entonces obtendríamos al vector 1/6 menos un medio y 1. Y ahora digo que si C vale
6, por ejemplo. Entonces nos quedaría el vector 1, menos 3 y 6. Muy bien. Entonces vean qué pasa si a estos dos vectores les aplico la transformación T. ¿Qué decía la transformación T? No le voy a subir para que lo pueda escribir, pero ustedes lo tienen anotado ya. Y yo, yo también lo tengo en una foto. Muchas gracias. Déjenme buscarla, pero ya que está. Dice que al aplicar la transformación T, tengo que sumar 3 veces la primer componente. ¿Están de acuerdo? Más la segunda componente, coma, 6 veces la primer componente, menos la tercer componente, coma, 2 veces la segunda componente, más la tercer componente. Y entonces observen, 3 por 1/6 es 3/6, que es 1/2. Menos 1/2 nos queda 0. Luego, 6 por 1/6 es 1 menos 1, 0. Y 2 por menos 1/2 es menos 1 más 1, 0. Ya vieron que al aplicar la transformación T a este vector, nos quedó el vector 0. Ahora vean el segundo vector, que fue 1 menos 3, 6. Entonces, sería 3 veces, ¿qué? La primer componente más la segunda, coma, 6 veces la primer componente menos la tercera, coma, 2 veces la segunda componente más la tercera. Perfecto. Entonces, 3 por 1, 3 menos 3 es 0. 6 por 1, 6 menos 6 es 0. Y 2 por menos 3 es menos 6 más 6, 0. Otra vez, al aplicar la transformación T a este segundo vector, obtuvimos el vector 0 del segundo conjunto. ¿Ya entendieron ahora sí qué es el núcleo de una transformación? El núcleo de una transformación van a ser todos aquellos vectores del primer conjunto, todos aquellos vectores pertenecientes al primer conjunto para los cuales se cumple que al aplicar la transformación nos dan como resultado el vector 0 del segundo conjunto. Eso es el núcleo de una transformación. Entonces, el núcleo de una transformación son todos aquellos vectores pertenecientes al primer conjunto que se llama dominio, que para los cuales se cumple que al aplicarles la transformación dan como resultado el vector 0 del segundo conjunto. En este caso, como el primer conjunto y el segundo conjunto son R3, pues el vector 0 de R3 es 0, 0, 0. Entonces, al aplicarle la transformación a estos dos, obtuvimos el vector 0 de R3. ¿Ya lo vieron? Sí, profe, ¿de dónde sacó que C igual a 1 y C igual a 3? Pues esos son valores arbitrarios que tú les das. Ok. Porque lo que está representando, lo que está representando esta expresión que escribimos es qué forma tendrían los vectores del núcleo. ¿Qué forma? Entonces, aquí dice que la forma sería 1/6 de la tercer componente, coma, menos 1/2 de la tercer componente, coma, la tercer componente. Entonces, el núcleo solo está formado por aquellos vectores que tengan esta forma. Y entonces yo estoy determinando, al asignarle a C un valor específico, estoy asignándole, estoy determinando al asignar a C valores específicos, vectores que pertenezcan al núcleo. Entonces, este primer vector pertenece al núcleo y este segundo vector también. Entonces, yo puedo asignar cualquier valor de C que pertenezca a los reales y eso va a hacer que se cumpla que estos vectores obtenidos pertenecen al núcleo. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Y qué otra cosa nos decía en este ejercicio? A ver, déjenme... Un momento. Dice obtener su núcleo, su dimensión y una de sus bases. Entonces, ya obtuvimos el núcleo. Entonces, el núcleo no va a ser un conjunto finito de vectores. O sea, no pueden escribir núcleo igual a 1/6, menos 1/2, 1, 1, menos 3, 6, otro vector. No, porque nunca terminarían. Entonces, para no tener que escribir a todos estos vectores, escribe al vector genérico que describa a todos esos vectores. ¿Sí me explico? Que este fue el vector genérico que describe a todos esos vectores. Muy bien. Y a partir de ese vector genérico ya podemos contestar las otras preguntas que nos hicieron. ¿Cuáles fueron esas otras preguntas que nos hicieron? ¿Cuál es su dimensión del núcleo? Y
también nos piden determinar una de sus bases. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál sería la dimensión del núcleo? 1. 1. Muy bien. Dimensión del núcleo es 1. Perfecto. ¿Y una base? Base del núcleo, ¿quién sería? ¿Cuántos vectores debe de tener la base si la dimensión es de 1? 1. 1. ¿Y cómo sería ese vector? Pues asignando valores de unos y ceros por cada variable. Como solo hay una variable, entonces me quedaría 1/6 menos 1/2 y 1. Pero recuerden, si alguien llega a otra respuesta, recuerden que un espacio vectorial tiene infinitas bases. No se preocupen. Por ejemplo, alguien no simplificó esto hasta la mínima expresión y entonces llegó a C, no sé, menos 3C, C, y llegó a la base formada por el vector 1, menos 3 y menos 6, ¿no? O sea, podría ser otra base. Entonces, no se preocupen, hay infinitas bases. Perfecto. Muy bien, pues hasta aquí lo vamos a dejar porque ya nos quedan 4 minutos. La próxima vez hacemos lo del recorrido y verificamos el teorema de dimensiones. Pero vean, hasta ahorita el teorema de dimensiones decía la dimensión del dominio, que en este caso es V, tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la dimensión del dominio? ¿Ya lo habíamos dicho? 3. Ajá, y ya determinamos la dimensión del núcleo, ¿qué es? 1. 1. ¿Cuánto tiene que ser la dimensión del recorrido? 2. 2. No lo hemos calculado todavía, pero ya sabemos que tiene que valer 2. Y antes de irnos, como ya no vamos a avanzar, quiero preguntarles algo. ¿Existe algún espacio vectorial cuya dimensión sea 0? Lo vimos en el tema anterior de espacios vectoriales. ¿Existe un espacio vectorial de dimensión 0? ¿Sí o no? ¿Existe algún espacio vectorial de dimensión 0? Bueno, si no lo recuerdan, entonces se los dejo de tarea. Revisen la presentación del tema anterior y ahí está la respuesta. A la próxima sesión, al iniciar, les haré de nuevo esa pregunta y ya espero me la puedan contestar. Nos vemos. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por conectarse. Nos vemos el miércoles a la misma hora, a las 11. Ojalá que hayan investigado eso que les pregunté. Muchas gracias por conectarse. Gracias. Nos vemos. Gracias, bye. Bye, bye. Gracias. Sí, Gracias, yo espero. Bye. Para que hagan impresión de pantalla, déjenme disminuirlo un poquito. Listo, ya. Gracias. De nada. Para integral va a iniciar otra, ¿verdad? Sí, Oscar. Gracias, profe. A ti.